Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es su podcast de confianza, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y aquí tenemos una nueva entrega esta semana con otros temas, muchas historias, personajes, cosas curiosas, como siempre. Y arranquemos rápidamente porque el tiempo se va y también se convierte en historia. Vamos con nuestra sección Con la música por dentro. fuego en la pista. ¿Sabían que el 5 de abril de 1912 nació Emilio Tuero? Bueno, para quienes no lo conocen, fue un cantante, actor de la época de oro del cine mexicano. Le decían el barítono de Argel, que fue un apodo que le puso el locutor Pedro de Lille, el caballero del micrófono, como le decían a él también, y se lo puso luego de escucharlo cantar en el programa de la XW La Hora Azul. Ahí interpretó una canción que se llamaba El Tango de Argel. Pues bueno, Emilio Tuero siempre fue conocido como el barítono de Argel, pero Ni era barítono ni era de Argel. él era tenor y había nacido en España. Llegó aquí a México más o menos como a mediados de los años 20, con su familia a Veracruz a hacer distintas cosas, y desde luego destacó en el mundo del espectáculo cuando la XW estaba por los cielos en los años 30. Entre las películas que se le recuerdan, por ejemplo, está Cuando los hijos se van, El paisano Jalil, y obviamente era galanzón, tenía mucho pegue con las mujeres. Además llegaban mujeres a verlo ahí a La Hora Azul en la XW en vivo, Porque cantaban en vivo. y en alguna ocasión allá por 1938 estuvo inmiscuido en un escándalo porque una bailarina de 21 años llamada Lolita Tellez, pues obviamente se convirtió en su relación tóxica, absolutamente. Entonces ella estaba enamoradísima de él, era el seductor con su voz, con la manera de cantar, además pues ya un actor reconocido y famoso. Anduvieron un tiempo hasta que ella empezó a intensiarlo. Típicos celos por aquí y por allá. Él decide terminar con ella, y en una ocasión, cuando ya estaba muy tóxica, ella va frente a su casa en la colonia Escandón, y ahí, frente al domicilio de Emilio Tuero, toma una pistola calibre 22 y se dispara en la cabeza. Afortunadamente para Emilio, dejó una nota que decía: Tú me enseñaste a amar, yo te adoro. y a pesar de que alguien quiso culparlo pues de haber participado en la muerte de Lolita Tellez, lo cierto es que salió inocente. Y como nuestra sección se llama Con la música por dentro, aquí le pido a nuestro querido productor Albornoz que nos ponga una de las grandes interpretaciones de Emilio Tuero en una película que a mí me gusta mucho, por cierto. La canción y la película se llaman Al son de la marimba, que se escuche el barítono de Argel, que ni era barítono ni era de Argel. De la marimba al son te embrujaré y el alma entera perderá entre las redes de mi amor y entre las notas de cristal. Venga esa sección titulada Con letras de oro. Seguramente una de las frases más famosas, digamos, de los últimos 25 años, es aquella que decía así: comes y te vas. Yo creo que todos la conocimos, se le atribuye a Vicente Fox. Desde luego, no es una frase tan increíble como para haber llegado al muro del Congreso, pero es un hecho que comes y te vas pasará a la historia de las frases célebres en México. Bueno, ¿cómo es que surge esta frase y realmente la dijo Vicente Fox? Corría el mes de abril del 2002 y se había llevado a cabo una reunión internacional de la ONU en la ciudad de Monterrey. En ese momento las relaciones con Estados Unidos eran muy buenas. Vicente Fox tenía muchas consideraciones con el presidente Bush, hijo del otro Bush, y no quería que nada empañara esas relaciones. Entonces, obviamente era una reunión internacional de la ONU y pues obviamente todos los países que son miembros de la ONU podían ir. Así que Castro, de último minuto, o algunos días antes, avisó que sí se presentaría en Monterrey, y desde luego eso preocupó muchísimo a Vicente Fox y a todo su gabinete,
porque sabían que no había una buena relación entre George Bush y Fidel Castro. Entonces, imagínense, el presidente de México, Vicente Fox, toma el teléfono, le habla a Fidel Castro, el comandante, le dice: oye Fidel, ¿cómo ves? Mira, sí, vente a la reunión, eres bienvenido, presentas tu ponencia, hablas lo que quieras, te puedes quedar al almuerzo. Y luego que termines el almuerzo, pues yo te invito a que vayas a donde quieras, te puedes quedar aquí en México, puedes conocer algún otro lugar, pero pues te pido que sí te retires porque hay otros temas que yo tengo que tratar. Castro le dijo: sí, señor presidente, no hay problema. Y se lo repite: a ver, quiero entender bien. Usted me está diciendo que yo puedo ir a México, dar mi charla, comer ahí y luego ya me puedo retirar a cualquier otro lado. Y Fox le dice: sí, así tal cual lo entendiste. Lo curioso es que no sabía Vicente Fox que Castro estaba grabando la llamada. Bueno, dígame, señor presidente. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Gusto. Oye, Sí, Fidel. sí. Pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace apenas un par de horas. Eso fue como... Cuando me entero de tu pretendida visita acá a México. Y bueno, primero, antes que nada, yo quisiera pues decirte que esta conversación sea privada entre tú y yo, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces ya pasa la cumbre y un mes después, seguramente un día en el que Castro se estaba rascando allá donde les conté, no tenía nada que hacer, pues convocó a una rueda de prensa y presentó frente a los periodistas la grabación de aquella llamada que tuvo con Vicente Fox. No, fue el escándalo absoluto, porque ahí se oía claramente cómo Vicente Fox invitaba a Castro a que viniera, comiera y se fuera. Aunque nunca dijo Vicente Fox la frase de comes y te vas. Entonces, ¿cómo es que surgió? Pues como suele suceder en México con las frases en letras de oro. Resulta que después de oír toda esa conversación que se repitió casi todo el día ahí por el 22 de abril, que fue cuando se dio a conocer la cinta, pues obviamente el resumen perfecto de lo que había dicho Fox a Castro era comes y te vas. Y entonces quien la cachó al vuelo fue el periodista Carlos Marín, que en la primera plana del periódico Milenio del día 23 de abril del 2002 publicó 8 columnas. Algo así decía: comes y te vas, exigió Fox a Fidel. Y así se quedó para la historia. Hoy cualquier persona que escuche el comes y te vas inmediatamente se le atribuye a Vicente Fox, pero esa frase tal cual nunca lo dijo. Lo que sí es un hecho es que Fidel sí vino, comió y se fue. Que puedas venir el jueves, Sí. que participes en la sesión y hagas tu presentación, como Sí. está reservado el espacio para Cuba a la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, ¿A pues dónde o al hotel? gustaras, Dígame. a la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Un dato para ligar. En esta ocasión les traigo un dato que creo que puede ser aún más exitoso que todos los anteriores que pueden ir recopilando en las entregas de Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Bueno, llegan a la barra nuevamente. Ya nos ahorramos de que si se peinan, la loción, el perfume, todo eso ya lo pasamos. Llegan a su bar preferido, a la barra. A mí me encanta sentarme en la barra. Eso desde que veo películas del cine. Siempre me gusta una barra padre que tenga sus botellas, que tenga whisky, tequila, mezcal, ginebra, de todo. De esas que se ven verdaderamente que fueron hechas con amor. Pero entonces ustedes en esta ocasión no piden un trago, van a pedir 2. Van a pedir una cerveza 2X y una cerveza indio, bien sudadas, bien frías. Ya una vez que identifiquen al prospecto o la prospecta, se acercan desenfadadamente y le dicen: te invito una cerveza 2X o una cerveza indio. Te pueden decir, ay, pero a mí no me gusta la cerveza. Elige una de las dos porque te voy a contar una historia que va a cambiar tu vida. Y entonces elige la cerveza 2X y tú le dices:
La cerveza 2X fue creada por la Cervecería Cuauhtémoc en 1900 y se creó con el fin de conmemorar el cambio de siglo. Esta cerveza que te estás tomando así se llamaba, Cerveza Siglo XX. Pero obviamente la gente del pueblo sobre todo no sabía leer números romanos. Entonces empezó a llegar a las cervecerías y pedía, por favor me da la 2X. Y así fue que se quedó esta cerveza que ahora tienes en tus manos. Entonces ya para ese momento la atención es total y absoluta hacia lo que estás contando. Y seguramente la prospecta o el prospecto te preguntará, Oye, ¿y si hubiera elegido la cerveza indio? También hay una historia detrás de ella. También era a principios del siglo XX y la Cervecería Cuauhtémoc decidió lanzar una cerveza con el mismo nombre, es decir, una cerveza Cuauhtémoc. La etiqueta era muy bonita, presentaba una imagen bastante estilizada del último tlatoani mexica que era Cuauhtémoc. Pero obviamente la gente del pueblo no sabía quién era Cuauhtémoc y no sabía tampoco que había sido el último tlatoani. Y la verdad, cuando estás bebiendo cerveza, poco te importan los tlatoanis. Entonces la gente llegaba a la cervecería y preguntaba, Deme una cerveza, la del indio. Y con el tiempo entonces dijeron, no, sabes que ya no le llamemos cerveza Cuauhtémoc, sino cerveza indio. Así que con estas dos historias, brindas con tu chela, brindas con la otra chela y disfruta tu noche de pasión al lado de unas buenas cervezas. Aunque usted no lo crea. Fíjense que hay una historia muy bonita. Al pie del castillo de Chapultepec, digamos en las laderas del cerro, hay un audiorama que seguramente lo conocen o han escuchado hablar de él. Está casi pegado al monumento al Escuadrón 201. Simplemente es rodear el cerro, digamos, y ahí se lo van a encontrar. Bueno, ahí hay una cueva. Y durante siglos los cronistas, sobre todo desde la época prehispánica, decían que esa cueva era el Zincalco, que era la puerta al inframundo. Y, según las crónicas, se decía que era el lugar donde había muerto Huémac, el último rey tolteca, y que había ingresado a esa cueva a morir o al menos para no regresar nunca, lo que anunció ya, digamos, el fin y la caída de la ciudad de Tula. Pues bien, en 1519, recuerden que Moctezuma empezó a tener una serie de visiones, los presagios funestos se llamaron, donde prácticamente a través de estas visiones se le advertía que iba a haber un cambio importante o que venían los españoles. Todavía no identificaba bien qué es lo que iba a suceder, pero él estaba muy temeroso porque no quería enfrentar lo que le esperaba. Y entonces Moctezuma decide marchar al Zincalco y según los cronistas lo hizo con la intención de desaparecer como lo había hecho Huémac o, si no desaparecer, quitarse la vida. Pero se cuenta que Huémac se le apareció y le dijo: Maestro, ni hablar, no te puedes rajar, tienes que entrar y enfrentar a tu destino. Entonces ya, Moctezuma dijo, ya ni modo, expresión muy mexica de entonces. Ya ni modo. Y se regresa a Tenochtitlán a enfrentar su destino, que sabemos fue recibir a los españoles en noviembre de 1519 y luego perder la vida en junio de 1520 antes de que estallara ya la guerra entre españoles, tlaxcaltecas contra los mexicas. En esta sección nueva, que le vamos a llamar un poco, para no hablar del heteropatriarcado y todo eso, le vamos a llamar Macho, macho, macho man. Que venga esa canción para esta sección donde hablaremos de aberrantes historias sobre los machos y las mujeres. Fíjense que en pleno Porfiriato, cuando estaba a punto de cambiar el siglo XIX al XX, una de las invenciones que fue considerada más aberrantes, sobre todo porque a la mujer parecía que le estaba gustando esa invención, fue nada más y nada menos que la bicicleta. Así lo señalaba un artículo del periódico El Imparcial de febrero de 1900 que decía, escuchen por favor lo siguiente. No se trata ya del teje y maneje de menudos pies sobre el piano, sino sobre los pedales de la maquinaria más antiartística y antiestética, del instrumento más indecente del mundo y una de las pruebas de que el marimachismo se impone y de que la moral se va por la borda es que hay moralistas que hallan muy natural ese ejercicio equívoco sobre esas arañas más o menos zancudas.
y entre las prácticas de piedad del devoto sexo femenino está la de poner culto y adoración a la diosa bicicleta. Así que, queridas amigas, ya lo saben, hace poco más de un siglo, si ustedes eran aficionadas a las bicicletas, eran consideradas marimachas. Y en una nueva sección donde vamos a rescatar edificios, calles, monumentos, construcciones, esta se llama Lugares con Memoria. Lugares con memoria. Recuerden que este mes, y particularmente el 10 de abril, se conmemora un año más del asesinato de Emiliano Zapata. Si ustedes lo han escuchado, lo han leído o de pronto se encontraron con la información, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca en el estado de Morelos. Era la hacienda con el mayor número de hectáreas de todo Morelos, tenía más de 60,000 hectáreas y fue una de las haciendas más ricas en términos de la producción de azúcar. Pues bien, parecía que para Zapata Chinameca tenía un sino trágico. Algo ahí no le gustaba acercarse, y no solamente porque el hacendado despojara a los pueblos para quedarse con sus tierras. Algo había ahí. En 1899, la hacienda de Chinameca fue adquirida por el hacendado Vicente Alonso Simón y su casa principal, Que por cierto, hoy la pueden visitar, fue inaugurada en 1906. Para los campesinos de Morelos, de los alrededores cerca de Jojutla, Tlaltizapán y demás, incluso Cuautla, la hacienda de Chinameca era prácticamente sinónimo de muerte. Todos recordaban a su dueño como un hombre ambicioso y cruel, y se decía que no solamente había despojado de sus tierras a varios pueblos, sino que además tenía una excéntrica y macabra afición: criar perros carniceros, es decir, que les gustaba la carne humana. Muy como las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Pues bien, en los primeros años del siglo XX, el dueño de la hacienda de Chinameca contrató los servicios de un entrenador para convertir a sus perros en arma contra los indios que merodeaban la hacienda de aquí y del hospital, decía un documento. Entonces, obviamente, los perros desarrollaron una bravura descomunal y desde cachorros los hacían salvajes, los mantenían con poca comida y luego les daban de beber sangre, ya fuera de animales, vacas, cerdos, pero la idea es que la sangre les motivara a ponerse bravos. Y por las noches, obviamente, soltaban a los perros en la propiedad, que era inmensa, para asustar o amedrentar a los campesinos que trabajaban en la hacienda y que querían huir. Pues bien, esta hacienda, como les digo, le causaba cierto resquemor a Zapata. Y es cierto que en Chinameca siempre rondó la muerte para él. Fíjense que en marzo de 1911, Emiliano Zapata decide tomar las armas e iniciar su revolución. Y ahí, en Chinameca, casi perdió la vida. Uno de sus primeros enfrentamientos contra las tropas federales fue en Chinameca y estuvo a nada de caer asesinado por las balas de los federales. Pero, como siempre, él se encomendaba a su santo, el Padre Jesús, que era su máxima devoción, pues la libró al menos desde 1911 hasta 1919. Curiosamente, si se salvó en marzo de 1911, no lo logró el 10 de abril de 1919 porque, a pesar de todas las advertencias de que a nadie le olía bien lo que iba a pasar en el encuentro con Guajardo en Chinameca, pues Zapata dijo: voy a Chinameca, y ahí es donde cayó asesinado en una emboscada ese jueves 10 de abril de 1919. Y para concluir, aprovechando también que es el aniversario luctuoso de Zapata, vámonos a bailar con la más fea, historias macabras. Bailar con la más fea. Como saben ustedes, el 10 de abril de 1919 era jueves. Ese día cayó asesinado Emiliano Zapata. 5 días después, obviamente sus hombres todavía permanecían incrédulos. No podían concebir, y cito aquí un documento que ellos redactaron, que el ardoroso apóstol del agrarismo, el abnegado redentor de la raza indígena, el hombre enérgicamente representativo del alma mexicana, hubiera muerto a manos de esa camarilla de facciosos que no representa al pueblo mexicano y sí deshonra a la patria con sus rapiñas, con sus crímenes, con su desvergüenza, con esa inaudita perfidia.
Entonces, pues los zapatistas que luego se reunieron, porque ese día que fue asesinado murieron algunos hombres más, pero muchos que lo acompañaban ahí a Chinameca, que se quedaron afuera de la hacienda, lograron escapar. Entonces, más de sus 50 oficiales firmaron un manifiesto al pueblo mexicano donde pedían la cabeza del asesino intelectual de Zapata, que sabemos que era Venustiano Carranza. Y no porque haya una carta firmada por Carranza que hubiera dicho, oigan, pues échense a Zapata, yo soy el asesino intelectual. No, pero Carranza le dio carta abierta a su general Pablo González y este a su vez le dio carta abierta a José María Guajardo para que hiciera lo que fuera necesario para acabar con Zapata, porque Carranza ya estaba hasta las barbas de la guerra que estaba dando Zapata. Entonces, por eso le tenían su odio bien ganado los 50 oficiales zapatistas y por eso escribieron ese manifiesto. El manifiesto añadía: tenemos una triple tarea: consumar la obra del reformador, vengar la sangre del mártir, seguir el ejemplo del héroe. Y esa tarea la hemos de cumplir a despecho de retardatarios y traidores, por encima de la perversidad de Carranza, de la felonía de Pablo González y de Guajardo. Ya la nación conoce de sobra al fatídico hacendado de Cuatro Ciénegas, hoy encaramado al poder por obra de su audacia. Ese hombre se quitó ya el disfraz, no puede engañar ya a mexicano alguno, y por eso confiamos en minar y destruir por todos los medios y todas las formas el ya carcomido y vacilante edificio de la llamada administración carrancista. Obviamente no pasó nada. Carranza dicen que como a hierro mata, a hierro muere, o el que a hierro mata, a hierro muere. Pues Carranza fue asesinado al año siguiente por otras razones, no en venganza de Zapata. Se encargaron de ellos los sonorenses porque Carranza quería imponer un candidato a la presidencia. Pero bueno, seguramente algunos zapatistas aplaudieron cuando se enteraron del asesinato de el viejo de la barba florida en mayo de 1920. Pero regresando al asunto del cadáver de Zapata, la familia, conocidos, amigos decían que Zapata no había muerto en Chinameca. No obstante que lo sepultaron en Cuautla, o sepultaron un cadáver en Cuautla, y a pesar de todas las pruebas que se presentaron y además de todas las fotografías que se tomaron, de hecho échenle un ojo a la red y seguramente van a ver 4 o 5 distintas del cadáver de Zapata, los campesinos nunca creyeron que su jefe hubiera muerto. Por ejemplo, algunos señalaban que Zapata no había caído en Chinameca, sino que un compadre suyo se había sacrificado por él. Es muy curioso porque dicen que el compadre era casi idéntico y decidió dar su vida, y que además Zapata, ¿quién sabe por qué decían eso?, había huido a Arabia Saudita. Rarísimo, pero bueno. Había otros que decían que el cuerpo recogido en Chinameca no era Zapata porque no tenía una manita grabada en el pecho, digamos una especie de verruga, que todos sabían que el caudillo traía de nacimiento. Uno de estos lunares también puede ser, pero que siempre lo tuvo desde que había nacido. Otros decían que no era el cadáver de Zapata porque le faltaba el dedo chiquito de la mano derecha, que lo había perdido en una corrida de toros en Tucumán. El toro lo había embestido y había perdido, me imagino, no sé si le habrá dado en la mano, pero el hecho es que no tenía el dedo chiquito de la mano derecha y que el cadáver tampoco lo tenía. Luego, otros decían que en el cadáver no había rastros de otra cornada que había recibido Zapata en la pantorrilla derecha, ni tampoco los rastros de un balazo en la ingle que recibió Zapata cuando tenía apenas 24 años. Es decir, bueno, aquí hay 2 conclusiones. La primera es que tenía heridas por todas partes Zapata, y la segunda es que pues ninguna apareció cuando revisaron el cadáver. Para no hacerles el cuento más largo, el hecho es que la gente del pueblo no quiso creer en la muerte de Miliano, como le llamaban, y decían que año con año regresaba escondido entre la multitud, se había dejado la barba, el bigote, había encanecido, y que se presentaba en los homenajes que las autoridades organizaban en su honor. Lo cual es rarísimo porque Zapata siempre odió eso. Pero eso decían los lugareños de Tlaltizapán, o de Cuautla, o de Anecuilco, donde había nacido, y algunos otros decían que no, que se le veía cabalgar en la Sierra de Morelos en el Haz de Oros, que fue este caballo, una yegua alazán, que había sido regalo del propio Guajardo, que fue su asesino material. Bien o mal, el hecho es que creo que el gran corrido de la muerte de Zapata en su última estrofa, pues prácticamente es un canto de dolor, pero también una profecía. Y dice así: arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver.
arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Que viva mi general Zapata, me cae bien, creo que es uno de los personajes que tienen más virtudes que defectos, no obstante que fue un revolucionario, ya podremos hablar más adelante de él. No dejen de escuchar nuestros programas anteriores porque en todos encontrarán algo con lo que se pueden quedar. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.